Bueno, le cuento que tenemos aquí a un colega, pero es un colega muy especial. Es conferencista, periodista, consultor político, cubano norteamericano, con amplia trayectoria en medios y en el análisis de estrategias políticas y geopolíticas. Su biografía, que es diversa, abarca desde la infancia y adolescencia en Cuba y su posterior residencia en Estados Unidos, España, Reino Unido, Israel y Argentina. ¿Sí? Esto le da obviamente una visión, bueno, muy cosmopolita y diversa para analizar la realidad. Actualmente es Senior Strategic Advisor en el Adam Smith Center for Economic Freedom en la, entiendo, Universidad de Florida, donde dirige la contracorriente y coordina la serie internacional Freedom Matters, dedicado al debate sobre Cuba y América Latina. ¿Sí? Ha sido formado en el School of Visual Arts, obtuvo la maestría en lengua y literatura española y también cursó estudios de posgrado, así que es un hombre con una vivencia personal, ya escuchó usted, muy diversa, muy intensa, nacido en esa Cuba, exiliado de esa Cuba y que además está aquí ahora por presentar mañana, ya le cuento, en el Salón Dorado, este bellísimo Salón Dorado ahí en Avenida de Mayo 575, ¿se recuerda ahí donde está la Casa de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde está en parte donde estaba el edificio de la prensa? Hay un salón precioso, el Salón Dorado, ¿sí? Ahí usted va a poder mañana a las 18 horas ir y compartir con él la presentación de un libro que ya el título le da la dirección: 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato, ni más ni menos. Frank, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, gracias por invitarme y por toda esa presentación. Sí, como dijiste brevemente, voy a dar una sinopsis de mí. Viví en Cuba, nací en el 57. Eh, No viví, un, hagan cálculos, un jovencito, viví un par de 57. años en la última fase de la dictadura de Fulgencio Batista Ujú. y la revolución. Llegó al poder en el 59, viví el resto de vivir hasta los 22 años viví en Cuba y después fui a Estados Unidos, así que tengo una vivencia personal de la experiencia cubana. Y en base, Estados Unidos y un poco más, porque ahí bueno, por lo sí, menos viví en decía, Estados Unidos la primera década, en los 80 me fui a España un par de años, después fui a Israel, algo que siempre quise eh, conocer, y después regresé a España y ya de vuelta a Estados Unidos. Se acabó la década larga, la década perdida, la década que me llevó a desintoxicarme de todo lo mal aprendido y haber sido en cierta forma un producto de aquella lavado de cerebro al que uno es sometido cuando es criado en este laboratorio que fue la Cuba de los 60 y 70 y que yo parto de ella en el 80. y claro, viviste esa experiencia y la mamaste, como has dicho, culturalmente, y luego la has tratado de repensar cuando decidiste salir. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue tu salida? ¿Cómo se dio tu salida? Se dio en un momento inesperado, verdaderamente. Yo desde que soy muy pequeño, tengo un par de años, eh, mi hogar era un hogar que no acompañó al proceso y empezó a ser testigo de los excesos de los inicios, donde hubieron decenas de miles de presos y de excesos desde el momento que este grupo de terroristas, porque verdaderamente lo que eran un grupo de actividad social donde habían estado mayormente cometiendo actos de secuestrando aviones. Recuerdo
yo tenía 1 año y tanto, lo sé, pero no lo recuerdo como vivencia, pero sí como relato familiar. La noche de las 100 bombas, fue un grupo que llega al poder a través del terrorismo. Y este grupo, desde que asumió el poder, eliminó todo vestigio y posibilidad y todo resquicio que lo permitió llegar al poder. Entonces, el entender lo que había vivido me llevó casi una década después de haber salido de Cuba. Finalmente, en el 80, inesperadamente, con los sucesos de la Embajada de Perú, que un grupo de gente entró y eso causó una crisis internacional que devengó en lo que se le llamó el éxodo al Mariel. Unos familiares fueron a buscar a distintos a grupos de mi familia y pude salir en el 80 de Cuba y ahí llegué a Estados Unidos así inesperadamente casi, porque lo que menos pensaba 15 días antes de suceder era que podía lograr mi sueño de algún día ser libre, como lo fui. A los 22 años, y ya... 22 años, tenía 22 años cumplidos, sí. Y querías irte, obviamente, y se dio a partir de este hecho. Quería irme desde que tengo uso de razón. O sea, nunca acompañé al sistema, desde muy pequeño tuve incidentes que marcaron mi infancia. ¿Incidentes donde fuiste perseguido? Por ejemplo, como con 7 o 8 años, como un pequeño niño, hay un problema en mi aula, yo estaba creo que era como tercer grado que yo estaba, hay un incidente y se fajan unos chicos, yo estoy en el baño, además es un incidente un poco chistoso, no había papel sanitario, y estos chicos que habían tenido una bronca van al baño y se cambian de ropa y yo usé la pañoleta de pionero y aquello marcó mi expediente. Lo tomaron como una afrenta, como un acto político. Yo verdaderamente no. Y eso manchó, para no decir la palabra, manchó mi expediente por el resto de mi vida en Cuba. Ajá. Utilizaste ni más ni menos que eso de papel higiénico. Exacto. Pero verdaderamente lo menos que pensaba era él, pero aquello quedó marcado en mi expediente toda mi adolescencia. Y mientras los chicos, yo quería ser pionero porque veía a los otros niños, pioneros como los Consomoles o como los Boy Scouts comunistas, ¿no? Y entonces el no haber sido pionero ya me limitó a no ser militante de la juventud y me limitó a estudiar lo que quise, porque las carreras son selectivas basadas en la trayectoria de adhesión al sistema del joven y del familiar. Así que... Y dijiste, yo te estoy escuchando, que tu familia desde el inicio no adhirió a la revolución. Inclusive mi madre conspiró en contra... es el proyecto que la revolución, o que este grupo de gente... fue una coyuntura histórica, había un rechazo total a la dictadura que había establecido Fulgencio Batista con el golpe de Estado de 1952, que a su vez era un dictador con sombras y luces. Era un individuo con sombras y luces, había llegado al poder en el 40, del 40 al 44, tuvo un mandato excepcional, se aprobó la Constitución del 40, que fue un ejemplo para América, inclusive fue exaltado como un grande por el propio Pablo Neruda, porque Batista un poco era mestizo, era de origen popular y llegó al poder. Ese Batista fue muy querido por las clases bajas, sin embargo da un golpe de Estado en el 52 y comienza un periodo autoritario. Golpe de Estado que, a propósito, no hay muertos. Y un golpe de Estado que fue aplaudido por todos. Un golpe de Estado que pretendía perpetuarse en el poder. Sí, y esa interrupción de la democracia precisamente es el principio del fin de la República. Eso conlleva a que comenzasen los estudiantes a liberarse, las luchas, se forman los grupos de estudiantes de la clase media, porque la clase baja siempre estuvo a favor de Batista hasta el día 1 de enero del 59, que estuvo aplaudiendo a Batista hasta que ese día de aplaudir a Batista dijo Batista, Fidel, hasta el día de hoy. Entonces ese cambio, porque esa revolución precisamente fue producto de
apoyada por las clases más altas. Qué bueno que estás trayendo todo esto para entender el contexto, ¿no? Porque hay que entender los contextos históricos. Es decir, esta revolución, como tantas otras, nace como una respuesta a lo que fue esa dictadura de Batista en el momento. Y trajo lo que trajo. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque bueno, tu libro se llama 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato. Y bueno, pasaron ya desde 67 años. Apenas, digamos, lo que era una revolución para sacarse de encima a una dictadura se transformó en una dictadura aún mucho peor y permanente, que además ha tenido todo lo que sabemos. Pero quiero ir paso a paso. Te fuiste en ese momento, pudiste escapar o salir de Cuba. Hay como cierta visión, sobre todo para aquellos que no lo vivimos, romántica, yo diría, de Cuba, de la revolución, de Fidel. Ellos venían con los grandes ideales de un hombre nuevo, de un hombre mejor, del socialismo. Claro, hoy a 67 años, con los niveles de decadencia que tiene Cuba, bueno, muchos ya tienen claro que algo no anduvo tan bien en esa revolución. Pero vas abordando estos datos. ¿Cuáles son? Y te fuiste a los 22, con lo cual pasó mucho tiempo también en el camino. ¿Cuáles son los datos que uno debería tener muy presente, Frank, para entender qué es lo que se intentó hacer en Cuba con la sociedad, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que pasa hoy? Bueno, este grupo llega al poder por una coyuntura y un vacío de poder. Y mayormente el mayor apoyo que lo posiciona, que lo hace que llegue al poder, es Estados Unidos. Estados Unidos es primero, y todos estos ideales y todas estas cosas por las que alguien en algún momento tuvo algún tipo de admiración y respeto, y representó algo, esta revolución, todo es parte de una narrativa. Ahí hubo, desde el mismo principio, desde que se le asigna al doctor Ernesto Guevara de la Serna estar al frente de la cabaña, donde se ejecutaron numerosas gente, muchos injustamente, sin apenas un juicio. Ahí es que comienza a marcar su paso la revolución. Ellos sabían que era necesario matar, como lo hizo Lenin, como lo hizo Trotsky, como lo hizo Stalin. Era necesario matar para sembrar un poco para que respetasen. Y eso lo hizo muy bien el doctor Guevara de la Serna cuando estuvo al frente de la cabaña. Che Guevara, digo, ¿no? Para alguno que desconozca de quiénes estamos hablando. Exacto, sí, bueno, si ustedes le llaman así. No, acá le llamamos el Che Guevara, otra figura que ha quedado como, bueno, el emblema de la del gran socialismo, y en muchas, acá se dice remeras, otros lados poleras, ¿no? En muchas imágenes dando vuelta en el mundo. Pero quiero ir a esto que dijiste, una palabra fundamental, narrativa. Y hablaste de Estados Unidos y el rol de Estados Unidos. Clave, fue clave, fundamental. Recordemos que Cuba está ahí, la isla, ¿no? Al ladito, para alguno que no se recuerde cómo... Está a 90 millas, no sé, 140, sí. 190 kilómetros. Algunos, no es que nadando exactamente, pero casi, pueden llegar al otro lado y así siguen llegando y así que siguen algunos perdiendo la vida incluso. Pero, digo, esta narrativa, ¿cuál era la postura de los Estados Unidos con la dictadura de Batista? Porque hablaste del contexto. Bueno, vamos a ubicarnos en el contexto, en el momento histórico, año 1958, Estados Unidos, presidente Eisenhower, está enfocado en Indochina. Ese es su problema. Siempre Estados Unidos está mirando por otra parte que no debe y pasan cosas de las peores, o muchas veces. Y en este caso, curiosamente, la entidad que tenía a cargo monitorear lo que sucedía en Cuba es el Departamento de Estado. Y puntualmente en el Departamento de Estado hay dos individuos, Roy Ruboton, que era el jefe de la zona, y puntualmente William Wieland. Wieland es el director
en el Departamento de Estado que maneja Cuba y México. Son las personas que aconsejan al presidente de la política a llevar sobre el área que ellos supervisan. Bueno, Whelan, curiosamente, William Whelan, el jefe directo de la zona, había vivido en Cuba 10 años, cosa que ocultó cuando Sumner Welles, su jefe, quien lo trajo al Departamento de Estado, lo oculta y no habla de su pasado, de que había tenido otros nombres. Este individuo que además conocía de Fidel Castro y que curiosamente Whelan está en Bogotá en 1948, cuando el Bogotazo, donde Fidel Castro, con un grupo de cubanos, con apoyo del Comintern y con pasaje que le pagó el peronismo, viaja de La Habana a Bogotá para estar presente en lo que sucede y después participa activamente. Momento. La audiencia no entiende nada de lo que estás diciendo. Este muchacho William, a cargo de supervisar por el Departamento de Estado norteamericano lo que acontece en Cuba y en México, pero me dijiste en Cuba específicamente. Año 58. Sí. Vivió 10 años en Cuba. Sí. ¿Haciendo qué? Periodista. Trabajó para el Havana Post. Ajá. Y fue expulsado del periódico por plagio. Bien. Nada de esto él lo narra cuando él va a trabajar al Departamento de Estado y años llega después. Al Departamento de Estado de los Estados Unidos a cargo de Cuba, un país limítrofe con los Estados Unidos, un cargo supuestamente importante, bien por los servicios de inteligencia norteamericanos y cómo llega cada uno ahí. Este hombre echado por haber hecho plagio, y el hombre había vivido y oculta que había vivido en Cuba. Y sí. ¿Qué me estás diciendo? Le estás diciendo a la audiencia que tuvo complicidad con... Te estoy diciendo datos, lo demás que la audiencia lo investigue. No, pero quiero entenderte porque esto es muy importante. Bueno, ¿complicidad con quién? ¿Con la revolución? Sí, total, sí. Pero además de eso, su función era pasarle al presidente y al secretario de Estado, a Dulles, el FBI y la CIA le estaba informando: oye, este grupo de gente están llenos de comunistas, y estos individuos, William Whelan y Robotham, no le pasan la información al secretario de Estado ni Eisenhower, que no le importaba y que siempre tenía una mirada para abajo, no, que esto, aquí nada importa, y fijándose en Europa, esto, aunque realmente estamos hablando de un país que queda a 90 millas de Estados Unidos. Sí, las puertas, pero digo, ¿y qué significa? ¿Que apoyaron la revolución? Sí, e inclusive posteriormente, bueno, más allá de eso, había un embajador en La Habana que se le consideraba muy afín a Batista, y seleccionan uno nuevo en el 57. A ver, para entender otra vez esto, porque es muy importante, a veces que es un nudo que generalmente no se toca, los Estados Unidos de Norteamérica se oponían a la dictadura de Batista. En la última fase sí, el último año sí. Inclusive le dijeron varias veces en el 58, tienes que irte. Y ahora caemos la importancia de Whelan y Robotham. Hay una compra de armas que hace Batista a Estados Unidos, que paga, y que Whelan y Robotham no autorizan. Y ese fue ya el aldabonazo final que dio Estados Unidos a Batista y que desmoralizó totalmente al ejército, y de ahí en adelante todo fue hacia abajo hasta el fin, que termina viendo el día 31 de diciembre del 58. Es decir, si entendimos, Estados Unidos acompaña la dictadura de Batista y al final, solo un año antes, comienza a decir hay que cambiar ese régimen, y aparecen los muchachos Fidel y otros con la idea de la revolución. Y los muchachos no aparecen. Los muchachos son producto puntualmente, los sacan de ser un grupito ahí de bandidos, guerrilleros en una montaña. ¿Y quiénes lo preparan? Estados Unidos. ¿Esto lo dices en Estados Unidos? El Departamento de Estado... Frank, ¿esto lo dices? Sí, claro. El Departamento de Estado selecciona un nuevo embajador para Cuba, Earl T. Smith. El Departamento de Estado, Robotham y Whelan
le dicen, le indican a Aerosmith que se reúna con un individuo para que les dé como un briefing sobre lo que sucede en Cuba. ¿A qué individuo esta gente le dicen que le dé el briefing al nuevo embajador? A Herbert Matthews, el periodista del New York Times que crea el mito de Fidel Castro. El periodista que un año antes lo había puesto como el Robin Hood de las Américas. Imagínense que... Me estás diciendo algo, yo quiero hacer vinculaciones con lo que estás diciendo, con cosas que cada uno conoce y escuchó. Claro. Muchas veces dice, Estados Unidos creó al ISIS. Sí, Estados Unidos creó al Hamas. Digo, no importa si es exacto. Digo, sí. Esto que estás diciendo de alguna manera es que la revolución cubana y estos personajes fueron armados por los Estados Unidos. Sí, con la venia de Estados Unidos. La mayoría del armamento que estos rebeldes tenían venía de Estados Unidos o con el apoyo de grupos que estaban en Estados Unidos, que permitió al Departamento de Estado que lo hicieran. Y esos muchachos como ISIS y otros se transforman luego en un monstruo que no pueden controlar. Bueno, sí. ¿Esa es la historia que se repite? Se repite. Y este fue el caso puntual de Cuba. Desde dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Inclusive, este embajador, R.T. Smith, cuando ya termina a los pocos meses de llegar al poder Castro, se va de Castro, lo hace que se retire de Cuba, y él escribe un libro que se llama El Cuarto Piso, donde él narra precisamente todo esto. Esto no me lo imaginé, hay documentos. E inclusive estos individuos, Whelan fue después citado y tuvo a varias audiencias acusado de haber permitido lo que sucedió. O sea, hay récords en el Congreso de las audiencias que se le hicieron a estos individuos. Es decir, Estados Unidos, vamos a decirlo con todas las letras, lleva la revolución comunista, ni más ni menos, a Cuba, a sus puertas. Y luego ese monstruo se le hace incontrolable y crece con el apoyo obviamente de la Unión Soviética de su momento y comienza a operar. ¿Cómo fue cuando, a ver si hacemos historia, cuando se da la revolución? Fidel y sus muchachos, lo voy a plantear así, vale, con el Che y otros, ¿qué planteaban? ¿Que venían por un ratito a ordenar y democratizar Cuba o venían a quedarse por siempre? Elecciones libres, que nunca han habido, y la restitución de la Constitución del 40, que nunca se hizo. Esas dos cosas. Esa fue la primera traición que ya el pueblo empezó a darse cuenta. Bueno, ven acá, esto es quítate tú para ponerme yo. Están reemplazando, sí, estas caterva de oligarcas y de garcas y de todo esto que había aquí, verdaderamente eran, pero la verdad que lo están reemplazando por ellos mismos. Y eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, es decir, así como Batista se quiso perpetuar, sí, y le encantó el poder, llegó este hombre Fidel que venía por un ratito, supuestamente a ordenar y a democratizar y a que todo volviera a ser democrático, y el hombre se entusiasmó en el poder y dijo, no, esto me gusta mucho, y se terminó quedando para siempre. Sí, cuando él se encontró con ese poder que no esperaba, pues sencillamente dijo, no, ahora me toca a mí. Y bueno, entonces hay que entender un poco y conocer la historia de Fidel, su extracción, su pasado, su crianza, su adolescencia, para entender y tener un cuadro de este sujeto. Señores, el libro 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato, yo no lo he leído aún, recién lo estoy recibiendo. Bueno, tiene los mitos fundacionales de los cuales estamos hablando, ¿no? La colonia de Estados Unidos, Fidel, redentor de los pobres, Che Guevara, héroe de los oprimidos, la revolución de los humildes para los humildes. Este es justamente el primero de los mitos. Y luego están mitos estructurales del régimen. Cuba es una democracia diferente. Después, educación gratuita y universal. La revolución impulsó la cultura. La isla de la igualdad. Potencia médica solidaria. Son todos temas que alguna vez hemos escuchado.
Y luego en el capítulo 3, mitos geopolíticos y de influencia, bloqueo principal, obstáculo al desarrollo, faro antiimperialista, país en ruinas, no una amenaza. Y luego, obviamente, algunas conclusiones, para que usted entienda por dónde este libro, 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato de Frank Zimmerman, bueno, vale la pena seguramente leer y pensar sobre esto. Vamos a ir a un poquito de música y después voy a ir directo con Frank a entrar en temas de esos mitos, esta realidad cubana, como dije en algún momento, para muchos es vista con algo todavía de nostalgia romántica, pero claro, se transformó en una dictadura feroz que no solo en Cuba a los cubanos los tiene oprimidos, sino que ha traído a la región su intento de influencia en distintos momentos históricos, incluso todavía hoy. Algo de música y seguimos. Como siempre en los cortes musicales se produce, no sé si lo más rico, pero uno va conociendo mucho más del personaje que uno entrevista, y Frank Zimmerman ha tenido una trayectoria enorme, viajando por el mundo y trabajando mucho tiempo en la NBC, que me contaba tenía entre otras cosas a Telemundo como parte en ese momento, en el área que ya lo hemos convocado y que se queda acá en venta y todo lo que tenía que ver con, bueno, lograr que esos medios tuvieran lo que requieren los medios, publicidad ni más ni menos, y otras cuantas cosas más, pero ha hecho mucho por el camino y entre otras cosas tratar de mostrar esta realidad que a él le tocó vivir de Cuba y la que ha podido luego seguir sobre lo que haya acontecido. Es una pregunta obvia, viniste acompañado, pero no voy a contar por quién. ¿Te quedó familia en Cuba cuando te fuiste a los 22? Sí, me quedó mi madre. Mi madre, que tenía 40 y tantos años en aquel momento, y 2 años después murió muy joven. Yo estaba en Estados Unidos, intenté ir, el gobierno, fui a la embajada cubana en Washington, el gobierno me negó la entrada, dijo: usted se fue de Cuba, jamás podrá entrar. Así que tengo esa experiencia, nunca más pude verla. Se murió de unos 50, 51 años, en el año 82. Wow. Y te fuiste de Cuba y no pudiste volver. ¿Cómo primero, cuando llegaste a los Estados Unidos, recibiste rápidamente la visa de... Bueno, el grupo que llegamos en el 80, yo estuve 5 años con una cosa que sencillamente tenía un cartel, un papelito que decía status pending. Estado pendiente, o sea, pendiente, sí. Employment authorized. O sea, podía trabajar, pero no tenía estatus legal, inmigratorio. Estaba sujeto a. Entonces, una legislación en el 85 que a todos los llegados de Cuba nos permitió acogernos a la ciudadanía, o sea, a la residencia, pero como ya estaba hace 5 años, fui directamente ciudadano norteamericano. Esas cosas de Estados Unidos que son muchas, y que podría ya preguntarte, pero lo voy a dejar para después, lo que está pasando hoy, porque no la están pasando muy bien muchos de aquellos que llegaron en distintos estatus, lo voy a poner así, incluso con ciudadanía. He escuchado situaciones muy poco felices, ¿no? ¿Es así? Bueno, se dice, no me consta mucho de ello, pero indudablemente no existe país en el planeta que entre la cantidad enorme de personas de la forma que han entrado en Estados Unidos y de alguna forma creo que debían enfrentarse al problema y lo están haciendo. Así que creo que era necesario hacer lo que se está haciendo. Pero dicen que hay situaciones muy arbitrarias que no son demasiado felices. Digo, lo que llega, información que uno va recopilando, que más allá de ordenar el tema de los migrantes, hay situaciones muy arbitrarias y muy poco felices que casi hablan de cierta persecución. Se dice mucho, a mí no me consta, yo conozco Nueva York, no sé, quizás en Los Ángeles, hace tiempo que no voy, en California puede ser, no me consta, y se dice mucho, sí,
Yo trabajé en NBC más de 20 años y conozco muy bien las cosas que se dicen. Por ejemplo, te puedo decir que hoy en día yo no podría trabajar en NBC. Me hubiesen votado de NBC o de muchos de estos otros medios tradicionales que manejan tanto la información. ¿Te hubiesen votado por qué? Porque yo no hubiese sencillamente por expresarme como yo opino podría costarme el puesto de trabajo hoy en día. Pero no entiendo, en un país donde se ha hecho culto de la libertad en los Estados Unidos, la gran democracia, decir lo que uno piensa y decir la verdad de lo que uno sabe es un peligro. Por ejemplo, yo trabajé puntualmente, como te dije, en NBC. Tuve mucho contacto con los noticieros porque manejábamos mucho apoyarlos, y me consta históricamente cómo se adhería a una línea narrativa. Puntualmente hay dos temas que a mí me interesan mucho, que son el tema Cuba y el tema Israel. Bueno, a mí me consta cómo el sesgo mediático, que si tú sugerías una alternativa eras cuestionado. En Cuba sucedían cosas, a veces le comentaba a los directores de noticias, me decían, tú siempre con lo de Cuba, y sencillamente no se cubría. Así que por eso te digo, inclusive en el año... Esa es la libertad periodística que se ejerce en la mayor supuesta democracia del mundo. Sí, sí, hay de todo, y los medios hegemónicos, precisamente esa es la línea que tienen la mayoría, y que han tenido. Y que eso ha sido denunciado por décadas. Hace, no sé, más de 20 años, mismo Bernie Goldberg, uno de los periodistas más importantes, escribió sobre el tema, y es un tema que sobre todo después de la llegada de Trump al poder, Trump 1, se ha exacerbado esta polarización, que sencillamente dar una noticia positiva sobre el gobierno actual es sencillamente es algo que los medios evitan hacer y cuestionan y penalizan hacerlo. Ahora mismo lo que sucedió con la BBC de Inglaterra es un ejemplo de muchos de ellos, de estas cosas que suceden y que han venido sucediendo mayormente en los últimos 8 años. Yo diría que de Obama un poco en adelante, y seguía con Trump, con la llegada de Trump al poder, hay una guerra total en su contra, por A o por B, y que limitó el flujo de información, y que con un sesgo totalmente en una dirección. Y de 60 noticias que se publicaban, muchas de ellas eran, la mayor cantidad eran negativas o no se divulgaban. Punto. Esa es mi experiencia. Bien, interesante, importante, porque como ven hay ciertos fenómenos que se repiten en todo el mundo, incluso comenzando por los Estados Unidos de Norteamérica, democracias hoy cuestionadas, frágiles, en una realidad cambiante, ni hablar con las nuevas tecnologías y las fake news y todo lo que significa, pero está hablando de la polarización, está hablando de los medios hegemónicos que manejan una determinada narrativa para aquellos que lo siguen, todo esto que no nos debe sonar a ninguno muy distante de lo que escuchamos en muchos lugares del mundo, y que son las discusiones además que se están dando en gran parte de las democracias sobre todo. Pero vamos a volver a Cuba, porque aquí el libro habla de Cuba y de los mitos de Cuba en esta dictadura que, como ya nos contaba Frank Zimmerman, comienza como un intento de supuestamente una revolución para traer a los nuevamente a la democracia, a la Constitución del 40, y nada de eso se dio, sino que fue un proceso, y vuelvo a lo que dijiste, esa revolución acompañada, impulsada, estimulada, ni más ni menos que por los Estados Unidos de Norteamérica, desde dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También un tema por sí mismo, yo no sé hasta dónde se revisa la historia en Estados Unidos sobre este tipo de situaciones. ¿Qué dirías, Frank, de lo que han sido estos 64 años? Este proceso, dijiste en algún momento, de lavado cultural, mental, sometimiento. ¿Cómo vive hoy esa
sociedad cubana esa dictadura, esa realidad de pensamiento único que ha impuesto, bueno, con todo lo que el aparato enorme que ha tenido la revolución, Fidel y en adelante? Bueno, ante todo, estos mitos de los que yo hablo, los mitos surgen por distintas razones, pero en el caso de la mayoría de estos mitos, te diría casi todos, hay un motor detrás de ellos. Detrás de ellos hay una maquinaria que ha fríamente calculado instalarlos. No es por accidente. Y muchos piensan, por razones existenciales, a muchos les encantó, los cultivó la idea de la revolución cubana. Yo no creo que esto que sucede en Cuba haya evolucionado, o sea, se haya deteriorado y por razones X haya degenerado en lo que se ha convertido. Yo creo que desde el mismo principio hubo una visión de la necesidad de cambiar el sistema, de cambiar el país, de cambiar la cultura, de empobrecer al país. Por ejemplo, uno de los primeros, después que el Che Guevara sale de ser jefe en la cabaña, como jefe donde se ejecutan a centenares de personas sumariamente y muchos sin juicio, de los cuales directamente responsable Che Guevara, donde se gana el apodo de charco de sangre. Después de ello se lo nombra ministro de Economía. Uh-huh. ¿Qué sabe este sujeto de Economía, que había sido un aventurero, que tiró 4 tiros en la montaña, que no tuvo, porque verdaderamente esta épica revolucionaria no hubo una gran guerra, hubieron unas cuantas escaramuzas dispersas en el oriente de Cuba, esa fue toda la guerrilla que hubo. Todo lo demás fue apoyo popular en rechazo a Batista, uh-huh, de los cuales se sirvió todo este armado. Y el puesto que se lo nombra después de haber estado al frente de la cabaña es el ministro de Economía, donde hizo una labor excepcional. Muchos dicen, no, que le fue mal, que no. Su función era destruir la economía, y lo hizo muy bien. Ahora, tengo que seguir preguntándote, esto es el periodismo y la inquietud periodística. Dijiste que esta revolución fue acompañada, auspiciada, motorizada desde los Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué capacidad real, sin el acompañamiento de otros, y ahí vamos a ir a lo que viene, tenía la población cubana y esos rebeldes de poder producir estos mitos y tanto más? Digo, hay sofisticación. Cuba se transformó en un faro ideológico que hasta el día de hoy sigue de alguna manera, bueno, tan presente en hoy la dictadura de Venezuela, en movimientos en Colombia, en situaciones en Honduras, en Honduras, en la Argentina, en la Argentina, en Chile de ayer. Digo, tuvo una irradiación tal. Tuvo y tiene. Y entonces la pregunta es, ¿producto nacional genuino cubano o ahí hubo intervención de otros? Bueno, número uno, este grupo de gente que llega al poder tiene asesoramiento y vínculos directos con la Unión Soviética desde los años 40, desde fines de los 40. Es decir, cambian de eje, más allá, o los impulsa un eje y luego se pelean con ese eje, por decirlo así. ¿Se pelean realmente? Uno se pregunta hoy también, yo soy mal pensado, ¿cómo es posible que 64 años, con toda la debilidad que tiene, se sostenga esa dictadura? Porque le convino a muchos, entre ellos a Estados Unidos. ¿Y por qué le convino? ¿Cuántos movimientos, cuántos grupos guerrilleros ha entrenado, capacitado, apoyado Cuba? ¿En cuántas
países ha incidido desde el 59, mismo 59. ¿Usted me va a decir que desestabilizar es un buen negocio? Sí, donde desestabilizar es que haya una disrupción, donde cada vez que ha habido un cambio de gobierno en estos países, inestabilidad y todo, ¿a dónde va el dinero de estos países? Qué mal pensado que somos. Qué mal pensado que somos. Porque no, el dinero no va para España ni para Suiza, va para Estados Unidos. Todos los argentinos que tienen su dinero y sus inversiones fuera de la Argentina, ¿dónde lo tienen? Entonces, de cierta forma le ha convenido a Estados Unidos. La dictadura cubana ha contribuido con Estados Unidos a nivel internacional. Le ha sido positiva su existencia, pero más allá de ello, a los países de la región. O sea, México desarrolla su turismo después que Cuba está bajo el castrismo. Las islas que rodean a Cuba, ¿por qué le va a convenir a ella que Cuba evolucione en una democracia? Si Cuba era el país más próspero de la zona, uno de los más prósperos del hemisferio, y el país que la gente visitaba en la zona. Nadie iba a la República Dominicana, ni a Jamaica, ni a ninguna isla de esta en los 50. Iba a Cuba, donde había un atractivo, donde había toda una infraestructura turística que recibía todo ello. Así que al Caribe no le conviene que Cuba evolucione. A Estados Unidos le benefició, porque nunca llegó a molestarle a un punto necesario de tomar una decisión. Y cuando la crisis de octubre, ¿por qué sucedió la crisis de octubre? Bueno, la crisis de octubre sucede, porque Cuba instala ojivas nucleares. Ahí es que sucede el famoso bloqueo. Hay un bloqueo naval sobre Cuba y Kennedy y Khrushchev negocian y retiran. Ahí se acabó el bloqueo. Esa palabrita bloqueo que tan útil le es y que todos piensan, no, porque el bloqueo. En Cuba hay un embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba, embargo comercial limitado que no afecta alimentos ni medicinas. Cuba solo tiene que pagar en efectivo, no hay crédito. Además, si el bloqueo afecta, si hubiese realmente un bloqueo, el bloqueo no afecta a lo que pueda hacer Cuba con China o con Corea del Norte o con la Argentina o con Burundi o Burkina Faso. Es una palabra necesaria para justificar todas sus falencias. Ese es el bloqueo que, como le digo, sucedió hace más de 65 años. Es apasionante, obviamente, la historia de Cuba y cómo, digamos, se ha ido construyendo esta realidad, incluso en la narrativa, como dijiste, y cómo de esa revolución que viene supuestamente a democratizar, se transforma en una dictadura apoyada por el bloque de la Unión Soviética, ¿sí? Que, digamos, pasa ese bloque. ¿Qué hizo y hasta dónde la Unión Soviética, más allá de la crisis de los misiles, ha tenido injerencia real en esa dictadura cubana? Bueno, además de darle a Cuba más de casi 2 Plan Marshalls, el equivalente a 2 Plan Marshalls, ¿dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero se ha invertido en el patrimonio, está en el patrimonio de la mafia que maneja Cuba, que es una mafia militar dirigida por el Partido Comunista, por Raúl Castro, y por eso es importante llamarle a las cosas por su nombre. Es el comunismo, es el socialismo, este es el modelo que por eso nos debe importar a todos, y a los argentinos les debe importar, y a los uruguayos, y a los chilenos, porque Cuba, el modelo Cuba es un virus, es como el COVID es chino, no te pregunta, oye, mira acá, tú eres de... y te daba el COVID, ¿no? Porque Cuba te puede dar también, ese virus te puede tocar. Aquí en la Argentina mismo, Cuba está muy presente, aquí hay más de 40 casas de amistad cubano-argentina, que son tentáculos de inteligencia de apoyo a Cuba. Por ejemplo, ¿quién dirigía la casa de amistad cubano-argentina del Chaco? ¿Quién? ¿Quién? Emerenciano Sena.
no sé si sabes cómo termina la gente que no le cae muy bien, ¿no? Emerenciano Sena. Emerenciano Sena. Él presidía la Casa de Amistad Cubano-Argentina, de las cuales hay más de 40 en la Argentina hoy en día, que son tentáculos de inteligencia y de apoyo a la dictadura cubana. Bueno, hasta el día de hoy usted sabe que tenemos muchos diputados y otros que, sin decirlo, siguen de alguna manera viviendo la nostalgia de la Revolución Cubana, ¿no? Y cuando Total. juran incluso lo mencionan de distintas maneras. Recién vino uno de sus tentáculos culturales a cantar por acá y tengo entendido que estuvo visitando a estos elementos que arengan, estos elementos desquiciados que arengan a algunos trasnochados desde balcones. Y así está muy vigente y estos elementos apoyan a esta dictadura porque ese es el modelo que quieren instalar, porque le garantiza poder y permanencia. Yo tengo tal vez una última por el momento, el tiempo es tiranísimo en radio, me encantaría seguir, yo voy a leer el libro que para mí es lo que me va a hacer entender bastante más. Digo, viste que de afuera siempre es fácil juzgar. Cuando uno está dentro es bastante más difícil y la gente con mucha alimentación dice, pero bueno, los cubanos ellos están ahí hace 60 años y están muy contentos por eso que los tienen todavía y no han logrado sacárselos de encima. Viste que esto se dice sobre hoy los venezolanos o se dice sobre los gazatíes y el Hamas. Digo, hay como una lectura muy simplista a veces y yo quisiera que un poco dijeras cómo es esto de que estos tipos de regímenes se sostienen. Terror, miedo y daño antropológico. Un pueblo que lleva 60 años endoctrinado no puede, donde la única alternativa, donde yo recuerdo gente que amigos que estuvieron presos en mi época, en el 78, 79, que su padre lo delató porque se enteró de que su hijo estaba intentando salir del país ilegalmente. Miedo, terror, daño antropológico y la alternativa que toda la gente concibe es huir. Hace poco, y gracias a los medios, el internet y demás, hay un poco de concentración en el pueblo. Hace un par de años hubo unas protestas, más de 100.000 personas protestaron. En Cuba, en los últimos 3 años, han salido casi 1 millón de cubanos huyendo después de esas protestas. La gente fueron identificadas por Facebook y arrestadas. Hoy hay en Cuba más de 1.000 presos políticos. Mañana se presenta, señores, 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato de Frank Zimmerman. Usted ha escuchado algo, creo que es apasionante. Esto va a ser, dijimos, en el Salón Dorado, en Avenida de Mayo al 525, y a las 18 horas, ¿no? Exacto. Primero va a haber un conversatorio geopolítico donde va a estar Carlos Díaz Rosillo, director del Adam Smith Center, que fue su subsecretario de Estado en Trump One para el hemisferio en el área de defensa, y va a ser entrevistado por Fabián Calle, y posteriormente, bueno, en la segunda parte yo hablo un poco de lo que hemos hablado hoy. Bueno, voy a ir y espero que muchos más mañana para poder enterarnos de mucho más de lo que ya nos has contado. Creo que es de verdad una gran oportunidad y como todos sabemos, Cuba no está lejos, Cuba está muy cerca y ese régimen intenta seguir insuflando, aunque lo haga más silenciosamente. Bueno, alguno dirá veneno, otros dirá ideología. Estar atentos y conocer es más que importante para saber que las cosas que acontecen no son producto de la casualidad. Algunas cosas ya nos dijo Frank Zimmerman. Frank, gracias por esta visita a Radio High. Te vamos a seguir convocando porque siguen siendo temas muy apasionantes. Vamos a la pausa, luego charlamos un ratito con Danny Saltzman y si Frank no está apurado, se queda por acá, charla con nosotros y luego nos vamos a un cafecito. Ya estamos en camino
hacia el coffee break.